Bueno, buenas tardes a todos. Aquí comenzamos nuestra segunda temporada de Conectados en la Red. Hoy tenemos una invitada de lujo, María Magdalena Ziegler, y hoy vamos a hablar de arte y vamos a hablar de productos digitales. Este canal, como ustedes saben, es una iniciativa que comenzó a finales de mayo y es una iniciativa que nació en el encierro y la hemos venido madurando y mejorando. Poco a poco le iremos comentando los avances y los proyectos que vamos uniendo a esto. Les vamos a pedir que, por favor, se suscriban al canal por razones técnicas para ir mejorando el nombre del canal y eso nos convendría muchísimo, así que se los pedimos. Bueno, sin más preámbulos, yo voy a comenzar ya con María Magdalena. María Magdalena, bueno, es una estudiosa del arte en Venezuela. Ella estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, su maestría y su doctorado, y se desempeñó en el mundo académico durante muchísimo tiempo, y ahorita tiene otros proyectos que en el transcurso de la conversación pues nos irá comentando. El pretexto de esta conversación, como ustedes saben, esto nació con mi cuenta en Instagram, que es Libros Historia. Así que queremos seguir con esa idea de utilizar los libros, un poco esa es la idea, para conversar con el autor y ampliar las conversaciones que puedan salir. Así que, bueno, sin más preámbulos, ahí converso con María Magdalena. Y bueno, mi primera pregunta tiene que ver pues con dos de sus libros, dos de sus trabajos, que están vinculados al arte en el siglo XVIII y el siglo XIX venezolano. Uno es sobre Juan Pedro López y el segundo es sobre Juan Lovera. Así que bueno, mi pregunta es, ¿cómo llegaste, María Magdalena, a esos dos trabajos? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, agradecidísima, Dora, por la invitación y para mí es un honor estar conversando aquí contigo. Vamos a ver si lo puedo sintetizar. Yo soy licenciada en arte originalmente de la Universidad Central de Venezuela y mi tesis de grado versó sobre arte religioso en el periodo colonial, particularmente centrado en la figura de la Virgen María con el Niño, en dos advocaciones, la Virgen del Rosario y la Virgen del Carmen. Y durante mi investigación en el pregrado, me di cuenta que en el arte venezolano del periodo colonial, en la temática religiosa, el tema mariano era muy importante. Cuando yo me graduó, sigue mi interés en el arte religioso y mis lecturas personales continuaron siguiendo esa vía. Luego tuve la oportunidad de ingresar en la maestría de la UCB en Teoría e Historia de las Artes Plásticas. Y traté de ir canalizando mis intereses a lo largo de la escolaridad de la maestría hacia el arte religioso, particularmente el arte religioso en el periodo colonial venezolano. Presenté mi proyecto de tesis en la maestría en Historia y Teoría de las Artes Plásticas y por razones de esos perversos vicios de la academia en Venezuela, no pude seguir más allá del proyecto. Se me presentaron muchísimas trabas de parte de quienes coordinaban esa maestría para ese momento. Y un día dije, mira, yo no me voy a seguir dando golpes contra la pared. Y abrí el periódico y estaba el llamado a preinscripciones en la maestría de Historia de las Américas de la UCAP. Y dije, bueno, estudio otra maestría para presentar esta tesis. En realidad eso fue lo que hice. Estudié la maestría en la UCAP y presenté mi tesis. La misma tesis que presenté en la UCAP era, partió del exacto proyecto de tesis que estaba presentando en la maestría en la Universidad Central. Por supuesto, durante la maestría en la UCAP, durante la escolaridad, traté en la medida de lo posible que todos los pequeños trabajos de investigación de cada asignatura pudiera yo empujarlos, si no hacia el arte colonial,
al menos hacia alguna temática que tuviera que ver con el arte, para, por supuesto, seguir afinando mis competencias en ese sentido. En la UCAP la receptividad fue grande. Tengo que agradecer muchísimo a todos los profesores de la maestría, tú incluida. Recuerdo nuestras muchísimas conversaciones al respecto sobre cómo utilizar una imagen como documento histórico. Los retos que tú misma me planteaste fueron para mí muy importantes porque me hicieron crecer como profesional muchísimo. Y esta tesis de maestría versó, como tú bien sabes, alrededor de la figura de Juan Pedro López y de la pintura mariana en Juan Pedro López. Y a partir de allí, pues bueno, descubrí y desentrañé muchísimas cosas en torno a la representación visual y cómo Juan Pedro López, siendo un artista cuyos principales clientes pertenecían a los blancos mantuanos de la Caracas del finales del siglo XVIII, prácticamente Juan Pedro López creó una suerte de iconografía que no solamente representaba lo tradicional de la Virgen María, sino que al mismo tiempo resumía los valores y principios de finales del siglo XVIII. Y eso evidentemente para mí fue muy importante porque fue mi primer paso en demostrar que una imagen visual puede ser un documento histórico para entender una mentalidad en una época determinada, que implica un trabajo enorme porque tienes que hurgar en todo tipo de cosas. Sí, ciertamente, porque no es lo mismo cuando tú estás haciendo, por ejemplo, historia política, tú te dedicas a revisar documentos políticos y normalmente eso es lo que uno entiende. Pero cuando estás trabajando con la historia visual, con documentos visuales, tienes que hurgar prácticamente en todo tipo de ideas para que ese documento te pueda hablar, para que ese documento pueda responder a las preguntas que tienes. Para mí, la satisfacción mayor de esta investigación alrededor de la figura de Juan Pedro López fue esa, fue poder demostrar que, mira, la historia de Venezuela, a partir de sus documentos visuales, está aún por escribirse y es extremadamente rica. Y eso, por supuesto, me estimuló a mí a seguir estudiando y preparándome para poder leer mejor los documentos visuales de carácter religioso. Y luego de concluir la maestría, yo comencé a realizar estudios de teología en el ITER de la UCAP. Y eso me sirvió muchísimo luego para otros estudios que seguramente te comentaré más adelante. Pero yendo ahora a Juan Lovera, cuando ingresé al doctorado en la UCAP, al doctorado en historia, también intenté hacer lo mismo, que cada uno de los seminarios de la escolaridad me permitiera presentar estos pequeños trabajos, estas pequeñas monografías de investigación en temáticas que tuvieran que ver con el arte. Yo no estaba muy clara en un principio hacia dónde iba a ir mi tesis doctoral, pero en el seminario que tuve la dicha de tomar con el profesor Elías Pino sobre la independencia, me dije a mí misma, bueno, aquí alrededor de los años de la independencia, el nombre, desde el punto de vista artístico, que surge es Juan Lovera. Aunque otros pintores han representado las fechas patrias, el 19 de abril y el 5 de julio, Juan Lovera fue testigo de excepción. Él estaba en Caracas y presenció los hechos. Por lo tanto, para mí, que él pintara, aunque fuera décadas después, lo que había presenciado era muy importante. Hipotéticamente yo suponía que esas imágenes me iban a brindar información muy rica en torno a estos hechos patrios. Cuando hice la pequeña investigación para el seminario y apenas aruñé la superficie de lo que había,
me di cuenta que eso era una mina de oro. Y le dije al profesor Eli Espino, esto tiene que ser mi tesis. No puedo hacer mi tesis de otra cosa que no sea de esto, porque esto es una mina de oro que acabo de encontrar. Y sé que va a ser complicado porque sé que tengo que hurgar en muchos archivos que a lo mejor no van a estar a mi alcance, pero voy a hacer lo posible. Pues él estuvo muy abierto y yo le agradezco muchísimo su flexibilidad y su apertura a recibir toda esta información desde cierto punto de vista novedosa que yo estaba brindándole. Y pues descubro que Juan Lovera es probablemente la piedra angular que se desconoce de la historia de Venezuela desde su independencia en adelante. Juan Lovera es una figura súper importante porque lejos de ser ese pobre artista que tiene muy pocas competencias artísticas para pintar y que sus obras son un poco ingenuas desde el punto de vista formal, resultó ser un artista con un trasfondo muy rico, que habla sobre la época de las fechas patrias, pero además sobre la época en la cual pinta sus dos obras fundamentales, que es la década de 1830, que, que es, creo yo, una época clave para comprendernos como venezolanos. Y eso, de alguna manera, pude extraerlo y pude dejarlo en claro con mi tesis doctoral. Y eso me hizo muy feliz porque descubrí que Juan Lovera no era ese artista primitivo, encapsulado en ciertos marcos estilísticos que la historiografía del arte venezolano había repetido y repetido y repetido y repetido, sino que muy por el contrario, Juan Lovera era toda una joya. Así es. María Magdalena, pareciera que detrás de todo esto hay una lectura política insistente, ¿no? Detrás de la pintura. Y en el caso de Juan Lovera, por haber significado la pintura del 19 de abril, un ícono de lo que es la representación de la política venezolana del siglo XIX, es allí donde se ha encapsulado. Pero yo veo, percibo... No te escucho. Si puedes repetir lo último que dijiste sobre Juan Lovera. Que percibo por favor. que la lectura política sobre Juan Lovera es lo que ha persistido cuando vemos su pintura. Y es por por lo que hay detrás del 19 de abril, desde la nacionalidad o la formación de esa venezolanidad, que creo que es un discurso un poco tradicional, ¿no? Que hay detrás de todo eso. Yo cuando veo la pintura del 19 de abril, yo veo muchas cosas que muy poco se ve, que es una sociedad un poco más de abajo, una sociedad un poco más cotidiana, simple, sencilla, pero que no está en los anales historiográficos. Por ejemplo, cuando veo a los niños, cuando veo un perrito que está por allí en algún sitio de la pintura, cuando veo a la persona hablando, rumoreando. Es decir, yo creo que esa es una historia que también es importante dentro de esa mirada. Entonces, lo que te quería preguntar, María Magdalena, es ¿cuál es la razón por la cual la lectura política ha dejado de lado lo que hay detrás de una pintura como un documento que fue la lectura que tú hiciste de esa obra de Juan Lovera? ¿Qué es lo que hay allí historiográficamente hablando? ¿Y a qué llegaste en esas conclusiones de tu trabajo? Pues mira, el asunto con la historia del arte como disciplina, digamos, en Venezuela, es complejo. Yo no me atrevería a emitir ningún juicio porque confío en que hay muchos estudios de mucho valor en tesis de grado, tanto en pregrado como en posgrado, que no tienen ninguna divulgación, que nadie sabe que existen, pero que los libros que se publican son los tradicionales
y los que, digamos, sencillamente se basan en una visión muy formalista de la historia del arte, es decir, solo lo que veo desde el punto de vista artístico. Me hablas de lo que es evidente, los colores, la composición, etcétera. Y eso no es solamente una obra de arte, eso es parte, una parte muy pequeña quizá de la historia del arte. Y la historiografía del arte venezolano es una repetición una y otra vez. Tú compras un libro sobre historia del arte venezolano y ya no tienes que comprar más ninguno porque todos te van a repetir exactamente lo mismo. Entonces es muy triste que las obras de arte venezolano tengan una lectura tan pobre. En el caso de Juan Lovera, de estas dos obras fundamentales, la del 19 de abril y la del 5 de julio, lo que se ha repetido es que Juan Lovera era un artista de muy pocas cualidades artísticas, no era un pintor talentoso y que su pintura tiene un rasgo, si se quiere, muy ingenuo, porque él era un imaginero colonial, él era un pintor de imágenes religiosas fundamentalmente. Y no se dan cuenta de que lo rico de Juan Lovera es que él es un pintor que pasa de ser súbdito a ser ciudadano. Y él vive esta transformación. El tránsito. Y cuando una persona pasa, tiene ese tránsito tan fundamental en su vida, y cuando esa persona además está consciente de lo que está pasando, está consciente de esa transformación que está sufriendo, entonces es más rico todavía. Y a pesar de haber sido un imaginero colonial, cuando sucede las fechas fundacionales, a partir de ese momento, de acuerdo con la investigación que realicé, muy probablemente entre el año 1812 y 13, Juan Lovera entra en contacto con la masonería. Y Juan Lovera se educa a través de la masonería. Y Juan Lovera adquiere un conocimiento político, una conciencia política, que de no haber entrado en contacto con la masonería probablemente no hubiera tenido. Y la masonería, con las ideas del liberalismo, con la comprensión de lo que es una república, con la comprensión de lo que es ser un ciudadano, enriqueció a Juan Lovera tremendamente. Y ese enriquecimiento lo vemos en estas dos obras, porque las dos obras están realizadas en código filomasónico, que es lo extraordinario de esas obras. Entonces, cuando tú me dices que ves a personas de la cotidianidad, digamos, al mendigo o al cieguito o a las dos personas que cuchichean, etcétera, en la pintura del 19 de abril, y que eso se ha dejado de lado normalmente en la historiografía de Venezuela, pues eso tiene muchas lecturas. Porque yo te puedo decir, sí, hay un registro de parte de Juan Lovera de personajes de la cotidianidad anecdótica que estaba a su alrededor. Pero Juan Lovera no los coloca allí por esa razón. Juan Lovera no los coloca en esa obra porque él quiere hacer un registro anecdótico de la Caracas de ese momento. Los coloca porque para él son útiles como símbolos. Porque si tú observas la pintura del 19 de abril de 1810, está construida de acuerdo al ritual de iniciación masónico. Incluso el piso ajedrezado, típico de la lógica, que evidentemente no estaba en la Plaza Mayor de Caracas en ningún momento. Nunca ha habido en la Plaza Mayor de Caracas un piso de ajedrezado, jamás. Para Juan Lovera es sencillamente recrear la sala ritual masónica en la Plaza Mayor de Caracas y hacer entender que esa fecha es la fecha de iniciación republicana, haciendo la analogía con la iniciación masónica. Por lo tanto, esos personajes anecdóticos que tú ves ahí son los personajes que están fuera de ese ritual, los personajes que no son ciudadanos, los que los antiguos griegos llamarían idiotas, porque son los que están fuera de la república, los que no son ciudadanos, los que necesitan formarse para iniciarse en la ciudadanía. En esa obra del 19 de abril de 1810, tú ves a los militares al fondo,
pero los militares están en perfecta formación. Así Los es. militares no participan de la República. Los militares, digamos, son público de galería, o deberían ser público de galería, y no te olvides cuando él pinta esto, en la década de 1830, Sí. durante la revolución de las reformas. Entonces, Juan Lovera está brindando un mensaje absolutamente republicano con esa obra del 19 de abril de 1810. Son los civiles los que se encargan de la República, son los civiles los que tienen que buscar el balance, la armonía, del caos al orden, es que se debe ir. Ese es el mensaje que está en ese orden, ¿eh? Y el mensaje está escrito en código filomasónico. Entonces, el mensaje no está dado a Cabildo. Y resulta que eso no es lo que está ahí. Lo que está ahí es el momento de iniciación de la República. En ese momento, cuando en Panam se le invita a Cabildo, en ese momento se inicia la República. Y eso es lo que Lovera nos está diciendo en ese cuadro. Y al mismo tiempo, en el cuadro del 5 de julio, nos habla de cómo la ley debe ser el orden en Venezuela y de cómo los civiles son los que se deben encargar y de cómo es el Congreso el que debe dirimir cualquier disputa en la sociedad venezolana y no los militares. Claro. De Juan Lovera se ha dicho incluso que hasta es el pintor de los héroes. ¿Dónde están los héroes en Lovera? En ninguna parte. En ninguna parte. Lovera no crea héroes. Al contrario, Lovera es el más civilista de todos nuestros pintores. El que más trata de ensalzar la noción de república, porque Lovera realmente se preocupa por la república. Lovera no idealiza, Lovera no pinta batallas, Lovera no pinta militares al mando, en ningún caso, en ningún caso. Incluso en el cuadro del 5 de julio de 1811 vemos a Francisco de Miranda, que está vestido de militar, pero no es protagonista, está a un ladito. Los que son protagonistas son los que están firmando el acta de declaración de independencia. Y todos esos son civiles. O están actuando en función de civiles. En el principal cuerpo deliberativo de la nación, de la república. Entonces, para mí, descubrir todo esto de Juan Lovera fue extraordinario, pero además te confieso que fue un golpe duro desde el punto de vista de lo que soy como ciudadana, porque fue muy triste ver cómo hubo personas en ese momento tan preocupadas y tan dedicadas por defender la República desde todo punto de vista, que incluso un artista dedica su propio oficio a enaltecer el concepto republicano, el concepto de civilidad, en contraste con el concepto militarista, el que ha prevalecido en nuestra historia, el que finalmente triunfó después de la década de 1830, y el que aún seguimos sosteniendo incluso inconscientemente. Cuando recuerdo en 2017 que los estudiantes protestaban en la calle, salió la gente a llamarlos libertadores. Pero ¿por qué no los llamamos ciudadanos en lugar de llamarlos libertadores? Porque Venezuela lo que requiere son ciudadanos, ciudadanos civiles. Venezuela no requiere militares, no requiere un Estado militarista, no requiere un concepto de república militar. Y eso se perdió. Y para mí, descubrir eso, te confieso que fue un golpe duro. Al terminar mi tesis, yo lloré, te lo confieso, porque fue tan hermoso el descubrimiento de mirar que desde el punto de vista de la historia del arte hubiera podido yo reivindicar una figura como Juan Lovera en su gran valor ciudadano. Para mí fue el mejor de los premios, la mejor de las recompensas, pero al mismo tiempo también
no pude evitar el contraste con mi presente. Claro. Y eso, María Magdalena, ese descubrimiento que hiciste, se transformó en cursos, en materias. Es decir, ¿cómo llevaste eso a tu mundo académico? ¿Cómo Pues, renovaste tú esa revisión? Porque fue una revisión historiográfica que te llevó claro, a un claro. espacio y compartirlo. Bueno, en principio hice varias publicaciones a partir de la tesis sobre Juan Lovera, sobre la historiografía del arte venezolano alrededor de la figura de Juan Lovera, un poco también utilizándolo a él como excusa para comprender qué estaba pasando con nuestra historiografía, con la historiografía del arte en Venezuela. Eh, También un poco para dar a conocer eh, cómo sabemos tan poco y necesitamos hacer un gran esfuerzo para conocer verdaderamente los contextos, para entender las mentalidades y realmente darle valor a la herencia cultural tan rica que tiene Venezuela. Hice algunas publicaciones sobre la vida de Juan Lovera y sobre su filiación en la masonería. Y también publiqué un artículo sobre la pintura de historia, que en Venezuela en el siglo XIX, luego con figuras como Tovar y Tovar y Arturo Michelena, por ejemplo, la pintura de historia va a adquirir una importancia mayor, pero con Juan Lovera tuve la oportunidad de hacer una revisión muy interesante porque él fue testigo de los hechos, pero él no pinta inmediatamente después de los hechos, él pinta muchos años después Pasaron de 25 los hechos. años, ¿no? Creo que... Correcto, correcto. Entonces, para él era un recordar de su propia vida, pero al mismo tiempo era un hacer historia reciente de la República, o historia del nacimiento de esa República que estaba comenzando a andar en la década de 1830. Entonces, comprender la visión de Juan Lovera desde el punto de vista histórico, comprenderlo a él como un historiador, digamos, un pintor historiador, porque de alguna manera también él hizo historia, se preocupó mucho por hacer los retratos de cada uno de los miembros del Congreso, por ejemplo, para la pintura del 5 de julio. Es decir, él tuvo una preocupación de dejar un registro, de que su obra fuera una ayuda a memoria, si se quiere, un recordatorio. Miren, esto es lo que tenemos que seguir defendiendo. Y el hecho de que él haya obsequiado las obras a dos instituciones políticas distintas, que las obras nunca fueron ideadas por Lovera para estar juntas, ni para ser vistas por el público general. Las obras estaban destinadas a los recintos donde estos dos cuerpos deliberativos trabajaban. Claro. Entonces, las obras eran un recordatorio para esas personas. Eso me pareció muy importante. Sin embargo, aunque tuve la oportunidad de dictar un seminario de historia cultural para la maestría en Historia de las Américas en la UCAP, el profesor Tomás Estraca me invitó gentilmente, le estuve muy agradecida, por eso tuve la oportunidad de estimular y de invitar a quienes estuvieron en ese seminario conmigo a que utilizaran la imagen visual como recurso para sus investigaciones, que no le tuvieran miedo, que había que acercarse a ellas con el debido respeto, eso sí, había que procurarse las herramientas necesarias para comprenderlas y analizarlas, pero que no teníamos por qué tenerles miedo y no teníamos por qué utilizarlas meramente como ilustración Claro, del discurso histórico tradicional. una validación, La ¿no? imagen Aparece siempre visual como una validación nos de lo dice tradicional. mucho y además yo correcto. En mis clases tradicionalmente siempre partí siempre intenté pintar un contexto a través de la imagen. Entonces, no importa que estuviera yo enseñando en términos históricos, que
Con eso que las imágenes estaban estructurando como una organización de valores, porque las imágenes también son eso, una organización de valores, y saber leerlas correctamente nos dice muchísimo de lo que para cada momento y para cada grupo social termina siendo importante. De modo que mi experiencia con el trabajo de Juan Lovera lo que hizo fue reafirmar el camino que ya había iniciado durante mucho tiempo. Y a partir digamos, del doctorado, lo que hice fue consolidar mi visión en torno a la importancia de la historia del arte como disciplina y de cuánto nos puede dar para entender el pasado. Claro, ahora esta conversación la titulamos Entre la tradición y lo digital. Ahora, tú tienes Correcto. una academia online. Y en esa academia online, que incluye, por ejemplo, Udemy, ahí has trabajado el patrimonio, el tema del patrimonio. Me ha parecido, por supuesto, Sí. desde el punto del e-learning, una manera excelente de transmitir, de enseñar, de innovar, de reinventar. Todo esto me parece estupendo. Cuéntanos, María Magdalena, cómo ha sido ese tránsito y cómo es esa experiencia con el e-learning, aprendiendo desde el mundo online. Bueno, aunque yo no soy de la generación que puede llamarse nativa tecnológica, siempre me estuve muy atraída hacia la tecnología. Y en el año 2004, trabajando en la Universidad Metropolitana como profesora, se presenta la oportunidad de lanzar una plataforma e-learning propia de la universidad, interna, para asignaturas internas de las diversas carreras. Y me invitan a diseñar un curso totalmente virtual para esta plataforma. Diseñó un curso sobre historia del arte religioso cristiano y al año siguiente diseñó un curso sobre introducción al patrimonio cultural. El e-learning siempre me pareció una oportunidad maravillosa para comunicar, para ayudar a la construcción de conocimiento. Sin embargo, creo que normalmente se comete el error de pensar que lo que haces en el aula lo puedes trasladar al e-learning. Que no es así. Y ese es el mayor error. Porque el computador es una herramienta, de la misma forma que lo es el pizarrón y la tiza, sencillamente. Son herramientas, pero son herramientas distintas, de distinta naturaleza. Lo que tú haces con el pizarrón y la tiza no lo puedes hacer con un computador de la misma manera. Lo puedes hacer distinto. Yo en ningún momento pienso que lo puedes hacer mejor. Amo estar en un salón de clase. Y la interacción con los estudiantes y utilizar los recursos del pizarrón, para mí, no tiene sustituto. El computador es una herramienta diferente. Las herramientas digitales te dan caminos diferentes para generar procesos distintos. Para algunas personas será mucho mejor aprender a través del computador con un programa e-learning, para otras será mejor aprender en persona, con un profesor y con compañeros sentados al lado. Y eso no tiene nada de malo. Sencillamente todos aprendemos de manera diferente, así como algunos aprenden mejor escuchando y otros aprenden mejor viendo. Yo, por ejemplo, soy muy visual en mi manera de aprender. Yo cuando estoy leyendo un libro tengo un cuaderno al lado haciendo esquemas y dibujos, y esa es mi manera de comprender lo que leo. Pero no todo el mundo tiene por qué aprender de esa manera. A mí me parece el e-learning extraordinario en estos tiempos de globalización, porque tienes la oportunidad de aprender con personas que de otra manera te sería imposible o muy difícil.
por diversas razones, porque es muy costoso viajar, porque es muy costoso inscribirse en una universidad en otro país y mantenerte, etc. Mientras que el e-learning te permite estar en un seminario con 15 personas y un profesor de otro país y cada una de esas 15 personas o 20 o 50 personas, cada una pertenece a una cultura distinta. Y esa es una oportunidad de intercambio y de enriquecimiento extraordinario. Pero para ser exitoso en el e-learning hay que comprender que tú tienes que interpretar el proceso de aprendizaje de manera distinta. Porque tú bien sabes que para dar una clase en un salón de clase, un profesor se prepara, lee, toma notas, hace un esquema, piensa cómo va a estructurar su clase, cuáles son las actividades que va a realizar con los estudiantes y lleva eso al salón de clase. Y en el salón de clase tiene la oportunidad incluso de reconducir su camino porque se da cuenta al momento que ve a los estudiantes durmiéndose que el proceso que ideó no tiene sentido, que es un fracaso total. Y uno puede en el momento instantáneamente reconducir el sentido de la clase hacia otro lado. En el e-learning no puedes hacer eso. Por lo tanto, la preparación inicial de todo el material, el desarrollarlo y el diseñarlo, tiene que tomar en consideración muchísimos más escenarios de lo que un profesor habitualmente preparando una clase para un salón presencial lo hace. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a un salón, como dije hace un momento, tenemos la oportunidad de reconducir en un momento, de inventar, de decir un chiste y que todo el mundo se ría y llama la atención otra vez de los estudiantes. En el e-learning no puedes hacer eso. Diseñaste el curso mal diseñado y el curso va a ser un fracaso hoy, mañana y dentro de 10 años. El tiempo para generar escenarios, para considerar la mayor cantidad de escenarios posibles a la hora de generar los recursos de aprendizaje, tomar en consideración que no todos aprendemos de la misma manera, por lo tanto no puedes explicar una idea desde un solo punto de vista, tienes que explicarla desde 2 o 3 puntos de vista distintos, de manera diferente, asegurándote o tratando de asegurar que en alguna de esas explicaciones se van a terminar de conectar todos los que están viendo tu curso. Y eso hace que el diseño de la experiencia y learning sea muy complejo, justamente por eso. Sin embargo, es muy enriquecedor. Y actualmente en mi trabajo lo que hago es eso, tratar de diseñar a partir de un contenido que un experto genera, tratar de pensar en esos múltiples escenarios, tratar de pensar como para tratar de diseñar, digamos, la mejor batería de recursos de aprendizaje posibles. Por supuesto, nunca vas a cubrir absolutamente todo, pero vas a tratar de cubrir lo posible. Exacto. Lo que yo pareciera que el contenido, es decir, estamos hablando de dos cosas que son fundamentales. La audiencia, que es múltiple, y el contenido, que tiene que ser como muy específico y además tienes que comunicarlo para esa audiencia que es múltiple. Es decir, lo que tú estás comunicando, es decir, es como también una forma de aprender, María Magdalena, quienes hemos enseñado tanto. Es decir, es como cambiar un chip de aprendizaje de cómo comunican. Así es. Es complejo, es complejo. Es muy complejo y normalmente tú seguramente habrás escuchado a algunos profesores decir, no, yo no me voy a meter en eso del e-learning porque eso es puro facilismo. Los profesores que dan clases virtuales son los más facilistas del mundo. Pues déjeme decirle que los que dan clases virtuales deberían pasar por un proceso primero de entrenamiento muy riguroso, de desarrollo de competencias digitales, que son fundamentales, y luego de comprensión
de que lo que van a hacer con el desarrollo del contenido, porque además cuando tú desarrollas un contenido para un curso de e-learning, tienes que desarrollarlo pensando en quién va a ser el participante, el perfil más o menos promedio de ese participante, y tienes que generar el curso incluso con un lenguaje que sea adecuado para ese perfil de participante que has definido. Se trabaja muchísimo, muchísimo. Cuando se da clases virtuales se trabaja muchísimo, pero se trabaja muchísimo al inicio, cuando estás concibiendo todo. Digamos que cuando tú das clases del modo tradicional en un salón, trabajas mucho durante todo el lapso. Pero en e-learning trabajas muchísimo, todo concentrado al inicio y luego te relajas y solo monitoreas hasta el final. Entonces, lo que viene siendo una especie de maratón para las clases tradicionales, en el e-learning es una suerte de carrera muy rápida, concentrada en el inicio y luego te relajas. Por lo que son procesos diferentes. Exacto. Sencillamente. Exacto, qué interesante. Y la experiencia en la academia, María Magdalena, ¿cómo ha sido? ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? Bueno, la experiencia con plataformas como Udemy, por ejemplo, que son abiertas a cualquiera que quiera diseñar un curso virtual, puede hacerlo sin ningún problema. Es que te puedes encontrar de todo. Como estudiante, tú puedes conseguir en Udemy cursos muy buenos, muy bien estructurados, muy bien diseñados, con una producción de altísima calidad de parte de los recursos, como te puedes encontrar con cosas tremendamente artesanales que no tienen ni pata ni cabeza. Okay. Mi experiencia es que he tratado siempre de ser lo más honesta posible con el público al que vaya dirigido. Trato de informar que este curso está concebido para este perfil. Exacto. No es que está limitado para ese perfil, sino está concebido para ese perfil. Si usted tiene otro perfil, a lo mejor encuentra el curso muy útil, pero a lo mejor encuentra el curso fallo en algunas cosas porque el fallo puede estar en su perfil. Entonces estaba esperando que el curso tuviera unas cosas que le brindara una información que nunca le brindó, pues claro, porque no está concebido para su perfil. Entonces uno cuando crea un curso en Udemy te expones a que eso lo va a tomar cualquiera, aunque tú adviertas que esto está concebido para este tipo de perfil. Y, y la receptividad puede ser muy amplia, puede ser muy pequeñita, depende también de cuánto quieras tú promocionar tu curso, porque tú tienes que promocionarlo. Udemy hace algunas promociones por su lado, pero si tú no eres tu principal digamos, director de departamento de mercadeo y haces tú el trabajo, pues es muy posible que nadie te encuentre jamás en ese mar de cursos que hay en Udemy. Pero la experiencia es muy satisfactoria. He tenido estudiantes de todas partes del mundo. Me he conectado con personas de todas partes. Recientemente tuve la gratísima experiencia de contactar con un profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la que todos tuvieron que migrar a última hora también, como en todas las universidades del mundo, a la virtualidad. Y estaba dictando un curso, una materia sobre gestión del patrimonio cultural. Y bueno, quería ver si podíamos hacer una conversación, así como esta que estamos teniendo nosotras dos hoy, para sus estudiantes que estaban, digamos, muy de capa caída porque son de la carrera de turismo. Entonces, imagínate tú, en medio de esta pandemia en la que los viajes están suspendidos, no hay turismo, no hay nada, esos pobres estudiantes estaban, ¿en qué nos hemos metido? Estamos estudiando la peor carrera del mundo en este momento. Pero bueno, pudimos hablar y compartir ideas, intercambiamos opiniones sobre lo que significa el patrimonio cultural para el turismo, cómo los que se están educando en turismo hoy en día deberían
tomar este periodo en el que estamos viendo estas cosas tan insólitas, cosas que nunca nos esperábamos que pudiéramos vivir. Si hace un año alguien te hubiera dicho, mira, la ciudad de Nueva York sencillamente va a bajar el switch y va a pagar absolutamente todo, todo, desde Broadway hasta la bolsa de valores, todo se va a pagar. Tú no lo hubieras creído, hubieras dicho, no, bueno, esta persona está en drogas definitivamente porque Exacto. eso es imposible que suceda y mira, sucedió. Estamos viviendo. Fue, fue una conversación muy buena porque pudimos hablar de lo que debería el profesional del turismo tomar en consideración para el futuro. Y hablamos mucho sobre el turismo responsable, que es muy importante para el patrimonio cultural, porque no es que vamos a erradicar el turismo masivo, porque el patrimonio cultural requiere del turismo para generar ingresos para su propio mantenimiento. Por lo tanto, es una relación que debería ser armónica y no destructiva, como ha venido siendo. Entonces, conversamos mucho al respecto sobre esas cosas y ha sido muy enriquecedor. Y todo eso gracias a mi experiencia en Udemy, por ejemplo. Eh, por lo que creo que hay una ventana que se abre para conectarnos como profesionales con otros profesionales en otras partes del mundo e intercambiar experiencias, enriquecernos, ayudarnos mutuamente. Por lo que para mí ha sido el saldo es tremendamente positivo. Claro. Es decir, si buscáramos una comparación entre María Magdalena y esa enseñanza en la clase tradicional y la María Magdalena de ahora en la enseñanza en esa clase con una nueva forma dentro del e-learning, ¿cuál es tu balance? Es decir, ¿cuál prefieres? ¿O en qué circunstancias te quedas con una o te quedas con otra? ¿Cómo? Mira, yo creo que eso es como escoger un atuendo apropiado para el verano y un atuendo apropiado para el invierno, porque cada uno tiene su momento y tiene su ventaja, por supuesto. Yo soy amante del salón de clases. Me encanta estar en un salón de clases como estudiante y como profesora. Creo que esa experiencia no tiene sustituto. No conozco hasta ahora una experiencia que pueda sustituir esta. El salón de clase. Y el e-learning para mí, sí, el e-learning para mí nunca ha sido un sustituto del salón de clase, nunca lo tomé como un sustituto del salón de clase, sino como una oportunidad de crear una experiencia de aprendizaje diferente a la experiencia del salón de clase, que puedes tener sus virtudes, sus ventajas. Eh, yo siempre utilicé recursos tecnológicos en mis clases y siempre estimulé a los estudiantes a que trabajáramos en función de desarrollar competencias digitales, siempre, porque me parece importantísimo que en este mundo de hoy todos tengamos desarrolladas competencias digitales al menos en un grado mínimo. Eso me parece fundamental. Por lo tanto, siempre lo estimulé en mis estudiantes. Y, y pues no te sabría decir con cuál me quedo. Yo creo que, como te dije antes, depende. Si es invierno, me pongo la ropa de invierno, y si es en verano, me pongo la ropa de verano. Yo creo que no sería capaz de coger una u otra. Te quedas con ambas de acuerdo a las circunstancias. Así es, Bueno, así es. eso se llama versatilidad en el mundo educativo, Claro, como creo que debe ser. Como creo que claro. debe ser. María Magdalena, tú, ¿cómo es un día normal en la vida de María Magdalena con todo lo que haces? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Bueno, actualmente leo mucho porque obviamente todos estamos en cuarentena de alguna manera. Leo mucho sobre historia del arte, leo mucho libros incluso que creo que no van a tener puntos de vista que me van a satisfacer porque quiero ver de qué manera están pensando otros y cómo puedo yo con eso fortalecer mi propio punto de vista, pero obviamente también leo
leo muchas cosas que me gustan. Actualmente estoy leyendo un libro eh, de James Hall, un historiador del arte muy importante que se llama The Sinister Side, es decir, el lado siniestro, pero no se refiere a lo siniestro de malvado, sino es un juego de palabras que se refiere a la izquierda, porque en inglés the sinister side es el lado izquierdo, se le llama al lado izquierdo, entonces es un estudio sobre el uso del lado izquierdo en las obras de arte, para simbolismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Es un libro muy interesante, estoy comenzándolo apenas, pero me estoy divirtiendo mucho con eso. He leído, en estos últimos meses, he leído algo de filosofía, de filósofos jóvenes contemporáneos. Hay una filósofa alemana llamada Caroline Emke, que tiene un libro, eh, creo que el título es Contra el odio, muy bueno, muy bueno. Creo que vivimos tiempos en los que tenemos que renovar nuestro, digamos, renovar la energía con la que sostenemos nuestros principios. Y ese tipo de lectura me gusta mucho. He seguido muy de cerca en los últimos 2 años y en los últimos meses, sobre todo aquí en Estados Unidos, y estoy tratando de llevar un registro eh, eh, lo más completo posible dentro de las circunstancias de todo lo que está sucediendo alrededor de los monumentos a la Confederación Americana. Es bastante. Porque me parece que en términos del patrimonio cultural, que es un tema que a mí me apasiona, es muy importante nuestra relación con el patrimonio cultural, nuestra relación con la historia, y el cómo están mutando las relaciones con esa parte de la historia aquí en los Estados Unidos, cómo hay diversas visiones acerca de ello y cómo cada día sale un argumento más a favor o en contra de eliminar estos monumentos. Es para mí apasionante y muy interesante, y estoy recopilando la mayor cantidad de información pensando en escribir algo en el futuro al respecto, porque pienso en Venezuela, en cuando podamos tener una sociedad más libre, una sociedad que tenga que mirarse a sí misma en el espejo, que no pueda evitar ya esa tarea que es tan odiosa y tan terrible como es la tarea de mirarnos en el espejo. Cuando lo hagamos, vamos a tener que revisar nuestros monumentos y la relación nuestra con los monumentos, que es muy importante. Y que creo que allí reside buena parte de esas trabas que nos hemos puesto como sociedad para poder enaltecer lo que realmente es la ciudadanía y los valores ciudadanos, Claro. que necesitamos con tanta urgencia en Venezuela. Entonces, esto de algún modo lo estoy tomando como una especie de ensayo de ensayo analítico para cuando nos toque a nosotros en Venezuela tener que mirar esa parte de nuestro patrimonio cultural, Claro. porque lo vamos a tener que hacer, tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Entonces, sería como una lectura de lo que estás haciendo ahora, lo que hiciste con las propias pinturas de Juan Lovera, de lo que descubriste en su momento, lo que descubriste Claro, también con el propio Juan Pedro López. Es decir, una mirada en el siglo XXI desde una perspectiva metodológica que te permite llegar a esas respuestas. Entonces, correcto. da un estudio filosófico, histórico y sociológico, ¿no? Tendrá Claro, claro, mucho. y quiero de alguna manera generar alguna especie de metodología que me sirva, no para aplicarla exactamente igual, pero que me sirva de guía para cuando podamos en Venezuela entonces revisarnos desde el punto de vista de nuestra relación con los monumentos, sobre todo, porque los monumentos en sí no tienen un significado intrínseco. Nosotros los que le damos el significado a los monumentos, en todo caso. Claro. Y la forma como nos relacionamos con los monumentos
dice muchísimo. Esa cosa que tenemos nosotros de tener un panteón nacional y de tener esos rituales dentro del panteón nacional. Eso siempre me ha parecido a mí absolutamente enfermizo. Para nada sano en una sociedad que se supone debe enaltecer los valores civiles. Y creo que eso hay que revisarlo, creo que hay que mirarlo. Hasta qué punto esas leyes que exigen que haya un retrato del Libertador en toda oficina pública. Creo que nosotros llegamos en algún momento en Venezuela a tener una dependencia absolutamente enfermiza, y que es algo que se ha estudiado, por supuesto, con el culto a Bolívar y todo lo demás, pero va más allá de eso, mucho más allá de eso, ya sobrepasa la propia imagen de Bolívar en muchos sentidos. Y yo estoy viendo aquí, estoy ensayando aquí con otra sociedad que tiene una relación distinta con respecto a sus padres fundadores, pero que también tiene una relación, razones muy particulares. Entonces, eso para mí ha sido muy, muy interesante. Y bueno, espero recopilar información suficiente para poder escribir algo interesante al respecto en el futuro próximo. Bueno, estaremos esperando tu escrito y tu reflexión, María Magdalena. Yo disfruté mucho tus trabajos. Gracias. Disfruté mucho tus trabajos. Me gustó su perspectiva, hacia dónde iba. Y yo creo que esa es la renovación que necesitamos en la historia, por lo menos en la historia de Venezuela, que, insisto, es una historia que se ha fundamentado demasiado. Quizás, como tú dices, de manera enfermiza en la historia política. Y eso ha sido un daño que ha convertido en una gringola lo que es la dimensión que hay detrás de la historia, y quienes la enseñamos tenemos una tarea muy grande, y es romper con esa tradición que además está introyectada en la gente a quien enseñamos, porque no les gusta. Así es. No quieren. Y yo creo que ahí hay un asunto que hay que revisar desde el ADN de lo que enseñamos y cómo. Tenemos una tarea larga, pero vamos insistiendo. Sí, así es. Vamos insistiendo. María Magdalena, te quiero dar las gracias por esta magnífica conversación. Espero que la podamos repetir en algún momento, que nos cuentes un poco más de lo que has venido haciendo. Y bueno, ha sido un placer y será excelente para la audiencia que escuche esto, que los comentarios crezcan en relación a lo que has escrito sobre la historia de Venezuela desde la perspectiva del arte. Quiero darte las gracias, Magdalena. Gracias a ti, Dora, y bueno, creo que de todo lo que conversamos aquí, hay un montón de cosas que todavía se nos quedan en el tintero, porque con todos estos proyectos que estás iniciando, hay que hablar de las humanidades digitales. Las humanidades, para allá vamos. Un campo fascinante en el que todos deberíamos entrar ya de lleno, comenzar a utilizar sus herramientas, etcétera. Sí, yo creo que este momento de la pandemia, de lo que ha pasado, lamentablemente es la oportunidad para que esos recursos se potencien. Y yo creo que ese caballo hay que agarrarlo, hay que seguir por esas unidades digitales y empezar a seguir pensando en ese universo que es la educación, el e-learning, y cómo vamos potenciando, y sobre todo, que creo que es muy importante, cambiando esa noción de educación, pero también cambiando la noción de la historia, que para eso estamos aquí trabajando. Así que será excelente y bueno, tenemos trabajo para rato. Claro, exactamente. Bueno, quiero así darte es, las gracias. Así es, agradecida. Un placer, Dora. hasta luego. Hasta luego.